En la clase de hoy me interesa desarrollar el mundo de las ideas de Platón. Por lo tanto, va a ser como un viaje filosófico desde las sombras de la ignorancia que veníamos viendo con Sócrates hasta lo que va a ser como el sol del conocimiento verdadero. Bien, vamos a ver la importancia de las metáforas, las figuras que van a tener, y entre ellas el sol, la luz, haciendo referencia al conocimiento. La vida de Platón, brevemente, nacido en Atenas en el año 429 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y Platón no solamente va a ser un filósofo del pensamiento occidental, sino que también va a tener otras cualidades, como va a ser en este mundo antiguo, donde se abarca lo multidisciplinario, la interdisciplinariedad, mejor dicho, desde matemático, astrónomo, político y también uno de los grandes artistas. Por lo tanto, su influencia es inconmensurable y forma parte de la cultura occidental. Bien. Hay un problema fundamental que va a poner en la cuestión Platón, y es la verdad. Bien, es como el tema por excelencia del sistema platónico. Claro, la idea de pensar la verdad, aquí tenemos una noción, una idea de la verdad en un estado perfecto, no en ese estado, podríamos decir ahora, imaginario, no en el plano de las ideas, metafísico, y luego en el plano terrenal, en el plano de lo sensible, donde la verdad adquiere una subjetividad por parte de cada sociedad, de cada política, bien, de cada territorio en el que habita el hombre y la mujer. Esto ya venía siendo un desafío desde Heráclito, ¿no? Donde ya había establecido esta idea de que todo fluye, todo cambia, y por lo tanto el mundo terrenal está en un continuo devenir. Entonces, si el mundo es dinámico, ¿cómo puede haber conocimiento? ¿Cómo puede existir una verdad? ¿No? La idea de lo verdadero en un terreno donde todo está cambiando permanentemente. La respuesta de Sócrates es que el verdadero saber se refiere particularmente a lo permanente y a lo universal, es decir, los conceptos, las categorías. Allí está lo permanente. Bien, sin embargo, Sócrates lo que no aclara es la naturaleza ontológica de los conceptos. Y aquí tenemos la solución platónica, bien, que viene a completar estas lagunas. Es decir, el modo de precisar el ser de los conceptos van a ser las ideas. De ahí nacen, bien. Es decir, se va a tratar de investigar todos los dominios, no solamente los conceptos éticos, sino también los matemáticos y metafísicos. Hay una idea como suprema de la justicia, de la política, del amor, de la belleza, cual seres terrenales solamente conocemos una parte, bien, una imagen o un borde de ella. Por lo tanto, si nuestro saber se edificase sobre las cosas sensibles, la consecuencia sería el relativismo de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, aquí lo que tenemos es que el conocimiento debe ser constante, riguroso y permanente. Cuando afirmamos que 2 más 2 es igual a 4, esto no es verdad, una verdad o ahora o en cierta relación, sino que siempre es absoluto, que 2 más 2 es igual a 4. El sistema platónico, este sistema de ideas, tiene como dos realidades, diría yo, dos mundos. El mundo sensible, bien, el que habitamos, los hombres y las mujeres, como mortales, y es múltiple, es cambiante, es contradictorio, temporal, es imperfecto, bien, es dependiente, y es el mundo de los fenómenos y las apariencias, y es conocido también por los sentidos, por la doxa, la opinión. Y por otro lado tenemos todo lo contrario, bien, el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Allí está todo lo que es único, inmutable, idéntico e intemporal, perfecto, independiente,
donde están las realidades verdaderas, y es lo que se conoce por la razón, por la epísteme. Bien, entonces ahí ya tenemos como en un mundo la doxa y la episteme, dos cuestiones diferentes. Bien, la palabra idea proviene del latín que significa ver, literalmente significa lo visto, bien, el aspecto, pero el aspecto sensible, sino el aspecto intelectual o conceptual con que algo se presenta. No hay una sensación de, diría ahora, de ella. Si pensamos en algún color, se me viene como o sabor o algún objeto. Bien, tenemos siempre como de esa representación, bien ya sea del color de un objeto, desde una silla, es la mera cosa, pero cuya idea puede ser radicalmente otra. Me remito al celular. Bien, tenemos este celular que es negro, bien, en este mundo sensible, pero la idea que podemos tener de un celular puede ser totalmente otra, perfecta. Voy a un caso más concreto. Bien, en el mundo sensible, en el mundo terrenal, tenemos una idea de la democracia, una democracia liberal, representativa, capitalista, pero en cuya idea, en el mundo de lo inteligible, esa democracia puede ser liberadora, social, que garantice el ejercicio de los derechos humanos y no solamente se quede en el ámbito jurídico, sino que también pueda ir a lo social, a lo económico, a lo cultural. Bien, para ser entonces concreto, las ideas son cosas reales, metafísicamente reales, más reales que montañas, casas o planetas. Entonces, para poder analizar esta diferencia entre las cosas sensibles y las ideas, Platón va a analizar en una obra en el Fedón la relación entre las cosas iguales y la idea de lo igual. Podemos decir como la mismidad, la igualdad misma. Ese es un excelente libro que recomiendo, el Fedón, para poder comprender precisamente cada mundo, ¿no? El mundo sensible y el mundo inteligible y sus diferencias. Porque las cosas sensibles no son plenamente, sino que se constituyen en una mezcla de ser y no ser, bien como el estar siendo. En cambio, las ideas son idénticas, son inmutables y perfectas. Representan entonces dos órdenes de cosas, dos modos de ser, completamente diferentes. Hay una línea de división, hay unos grados del ser y del conocer. Hay una obra, La República, y es allí donde Platón va a utilizar el paradigma de la línea, ¿no? Como una línea temporal para representar las diferentes estadías del ser, desde la nada hasta el ser en su máxima plenitud, así como también otra línea como superpuesta, en superposición, los grados del saber, que va desde la ignorancia absoluta hasta el conocimiento. Y aquí tenemos la icacia, ¿no? Como la imaginación, que es el ser más débil posible. Después tenemos la pistis, la creencia, que van a ser las cosas sensibles propiamente dichas. Aquí tenemos la creencia, el sentido común, que considera estos objetos como la mera realidad misma, creencias correctas, pero ciegas, es decir, que no hay un fundamento. Bien. Luego tenemos la dianoia, el entendimiento, y aquí Platón lo va a conceder a las ideas matemáticas, conceptos filosóficos. Y por último, en un mayor grado está la noesis, la inteligencia. Es un conocimiento filosófico ya en su máximo esplendor, sin elementos sensibles. Cada idea relacionada está pensada con la idea del bien, es decir, con esa idea suprema, el conocimiento absoluto, ya no hipotético. Por lo tanto, lo que está pensando y desarrollando Platón
es un arte de pensar, es decir, cómo desarrollar una filosofía, un sujeto, un hombre y una mujer filosóficamente pensantes, sujetos críticos. Es decir, reconociéndonos que estamos en el mundo sensible de lo cambiante y de lo imperfecto, cómo podemos aspirar utópicamente a alcanzar ciertos grados de plenitud de ese sistema de ideas, ¿bien? Es decir, del otro mundo, a nociones del amor, de la amistad, de la justicia, de la política. El nexo que permite viajar, si se quiere, entre esos dos mundos es el alma. Y el alma está a partir de lo racional, es decir, del pensamiento, a partir del lenguaje. Es lo que nos permite cruzar ese puente, ¿no? Como esa canción de Cerati, tender un puente. Bueno, es el lenguaje el que nos permite estar en el mundo sensible, pero, va a decir Platón, nuestra alma, mediante el lenguaje, puede como ir al mundo de las ideas y regresar. Entonces establece él una alegoría justamente como el sol, ¿no? Y va ahí a representar que es como la aspiración del bien supremo, ¿no? Porque lo que permite el sol es la luz, y a partir de la luz permite la existencia de los seres vivos, el crecimiento de las plantas, los árboles, y también la diferencia entre el día y la noche. Es decir, la luz es lo que puede captar, si se quiere, como el ojo del alma. Entonces capta las ideas. Ahí está ese fundamento teleológico, ¿bien? Que en la filosofía el bien es el fin último, es aquello a lo que nos dirigimos, es como la meta suprema. Todo ente tiene su propio bien, su dirección, algo hacia lo que aspira, lo que lo orienta. Entonces la idea del bien es lo absoluto, es aquello a lo que aspiramos, ¿no? Y se manifiesta en todas sus naturalezas. Bien, particularmente eso me interesa desarrollar, y que Platón lo expone en la alegoría de la caverna, ¿no? Como el destino del humano, pero también podemos pensarlo como el destino del filósofo, ¿no? La alegoría de la caverna es formidable, invito a leerla, porque allí lo que se va a expresar es que en la caverna, ¿no? Se representa nuestro mundo, el mundo sensible, donde hay hombres que desde niños han estado atados a cadenas, no se pueden mover y solamente conocen un mundo proyectado a través de sombras. Bien, es decir, estos prisioneros están condenados a un conocimiento sensible, a meras apariencias, ¿no? Es decir, conocen las sombras que son proyectadas a través de un fuego, ¿no? Y lo único que conocen es eso, y creen que el mundo son las sombras. Luego tenemos que alguien rompe las cadenas y se empieza a mover, y eso le causa dolor por mover las articulaciones, y cuando se va dirigiendo hacia el mundo exterior, hay algo que lo enceguece, ¿no? Y propiamente es el sol, es como esa idea de verdad, ¿no? La iluminación, la razón, y que ahí conoce otro mundo, el mundo real, el mundo de las ideas. Por lo tanto, insisto, el sol viene a simbolizar eso, ¿no? La idea del bien, y salir de la caverna es el proceso de educación. Bien, la liberación, que sería como otra etapa, es el drama también que consiste en liberar al prisionero para llevarlo al estadio más alto del pensamiento. Podríamos decir que es el proceso de la desanimalización y por lo tanto la búsqueda de la humanización, la plena realización del sujeto. Entonces hay tres momentos claves de ese relato: la descripción de la caverna y la vida de los prisioneros allí dentro, una segunda que es la liberación y el ascenso de un prisionero, y la tercera que es el regreso de ese hombre a la caverna para liberar a los demás. Podríamos decir que esta alegoría de la caverna también fue pensada por Platón a partir de la vida y la muerte de su maestro, de Sócrates, ¿no? Que llevó a la filosofía a una vida práctica.
Por lo tanto, también la alegoría de la caverna refleja estos prisioneros de las apariencias, ¿no? Los prisioneros, insisto, están sentados y encadenados, mirando solo una pared de fondo, y detrás de ellos hay una hoguera que proyecta sombras con objetos artificiales, y estas sombras son lo único que conocen y las toman por realidad. Por lo tanto, hay como una ignorancia inicial, es decir, hay algo más que esas sombras. La segunda, claro, es el eco engañoso, ¿no? Las apariencias engañan, porque los prisioneros creen que el eco de esas voces son las sombras mismas. Y después tenemos lo que Adolfo Carpio va a establecer como los honores vacíos, es decir, se otorgan distinciones a quien mejor recuerda las sombras y predice su aparición. Alusión a políticos empíricos, dotados solo de la habilidad para recordar lo usual y obrar en consecuencia. Es decir que, inclusive, solamente está como en lo memorístico, no en esa proyección de las apariencias. Pero no hay un análisis crítico. Bien. Eso es lo que me ha interesado brevemente y rápido poder analizar de Platón a partir del texto de Adolfo Carpio, para introducirnos en la filosofía de Platón.